Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Perdimos todo. Luto nacional en Venezuela. Decenas de muertos deja tormenta Julia, que también azota a América Central. Cocineros de Miami alimentan en Fort Myers a damnificados por huracán Ian. Además, el Kremlin ataca con misiles a civiles ucranianos tras la destrucción de un puente ruso. Prácticamente tenemos que dejar de comer y mantener pasaje. Y no para el flujo de venezolanos que pasan por Colombia camino al Darién. Bienvenidos a esta nueva emisión del Mundo al Día. Soy Diva Lizeth Cash. Comenzamos en Venezuela, donde un deslave ha dejado decenas de muertos y desaparecidos en un pueblo del centro del país tras las intensas lluvias de las últimas horas. Desde un punto de recolección de ayudas en Caracas nos conectamos con Nicole Koster. Nicole, cuéntanos cómo avanza el rescate en la zona de desastre y cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional. El gobierno desplegó a unos 1.200 hombres que están en la zona de desastre, tratando de hallar a las personas que se encuentran desaparecidas. Un total de 54 personas que desde el sábado, cuando comenzó esta tragedia, no aparecen. El gobierno ha dicho en las últimas horas que la cifra de muertos ascendió a 36 personas fallecidas, lo confirmaba la vicepresidenta de la República. Algunas personas y vecinos de la comunidad, ellos mismos están cavando para encontrar entre los árboles caídos, las ramas y el lodo a estas personas desaparecidas. Perdimos todo. Erika Quintero levanta la mano para mostrar el lugar donde estaba su casa. Se queda en silencio, solo se observan escombros. Mamá, qué desgracia, perdimos todo. El deslave en el centro de Venezuela, que dejó al menos 25 fallecidos y 52 desaparecidos, arrasó con viviendas, negocios y autos. Mi casa es esa de atrás. ¿La que está? La que está totalmente caída. A unos pasos, una mujer excava entre lodo y pedazos de ramas de árboles, abriendo camino en busca de un hermano que tiene horas desaparecido. Otros miran desolados, van y vienen sin rumbo. La zona no tiene electricidad ni telefonía desde que comenzó la tragedia el sábado pasado. Junto a su esposa, este hombre trata de rescatar lo que queda de su comercio. En el suelo, repleto de lodo, hay cestas con verduras destrozadas, ropa dañada y bisutería. Me quedé trancado adentro. Nosotros respiramos por la pared sin pedacito. Mi esposo y yo solito aquí. Estábamos ahí, pero nadie nos escuchaba porque ya el agua se había metido en todo y teníamos todo tapado. Pensábamos que no íbamos a morir. Allá arriba estaba mi esposa y yo nadaba por todos lados. Busqué aquí esta broma, la busqué de allá atrás para romper las paredes, pero no podía con ella. En Las Tejerías, población del estado Aragua, la tragedia ocurrió luego de horas de intensas lluvias que comenzaron hacia la tarde del sábado. Varios ríos se desbordaron y arrastraron sedimentos, rocas y árboles desde la montaña. El gobierno desplegó organismos de seguridad en la zona. 5 horas de agua seguida. Eso fue feo. El gobierno de Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo tras este desastre, el más grave en lo que va de año. Aunque las comunicaciones han mejorado en la zona, todavía no hay servicio eléctrico en la gran mayoría de esta localidad del estado de Aragua. Gracias a Nicole Koster en vivo desde Caracas. Y también pasamos a Centroamérica, donde también se ha sufrido el embate de la naturaleza. La tormenta Julia se convirtió en huracán categoría 1 antes de embestir contra Nicaragua. Anthony Belchi nos cuenta.
Además de 3 fallecidos en Honduras, Colombia y Nicaragua han sufrido este fin de semana grandes inundaciones y numerosas afectaciones en viviendas a consecuencia de la tormenta Julia. Los huracanes traen varias amenazas. Los vientos, por supuesto, que pueden ser dañinos y en el caso de huracanes de mayor intensidad pueden ser destructivos. También los huracanes causan muchas inundaciones. La peor parte se la llevó Nicaragua, donde se decretó la alerta roja. El ciclón impactó en las costas del país centroamericano como huracán de categoría 1, con fuertes lluvias y ráfagas de viento de entre 90 y 140 kilómetros por hora. Nosotros estamos en la casa, pero ya como a la 1 de la noche, de la madrugada, comenzó a hacer unos vientos, la lluvia. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ubicado en Miami, monitorea la trayectoria de este sistema y notifica a los institutos meteorológicos encargados de emitir avisos de evacuación en sus respectivos países. Es muy importante saber si uno vive en una zona de evacuación, porque en el caso de un huracán que esté tocando tierra, es posible que los oficiales locales ordenen una evacuación para su zona. Aunque ahora la tormenta Julia no es una amenaza, los expertos recomiendan no bajar la guardia, sobre todo por los destrozos y las inundaciones que ha dejado el ciclón en esos países. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Mientras tanto, Nicaragua se mantiene en alerta roja con 70 ríos desbordados y más de 2.000 viviendas afectadas. Donaldo Hernández nos informa que la deforestación agrava la situación. Momentos de angustia viven más de 2.000 familias cuyas viviendas sufrieron los estragos del fenómeno Julia, que el domingo impactó Nicaragua como huracán. Estas familias residen en el departamento de Chontales, al centro de Nicaragua. La crecida del río Mayales arrasó sus viviendas. Todo lo que es traste se lo llevó porque todo no lo pudimos sacar, solo ropa sacamos. Y el resto quedó ahí. Cama quedó, todo eso se lo llevó el río. Sí, porque ya no cuento con mi casita ya porque está demasiado fuerte el río. Y se me llevó 2 casitas y más la galera del trabajo, 3. La ropa y todo. Según las autoridades, alrededor de 70 ríos se desbordaron por las lluvias provocadas por Julia. De forma preliminar, el gobierno no reportó fallecidos. Salvar la vida de las personas, ¿verdad? Que es lo que más se quiere, que no haya ningún percance. Científicos y ambientalistas nicaragüenses explican que si bien es cierto que Nicaragua tiene una posición geográfica que la vuelve vulnerable ante los fenómenos naturales, también hay efectos por la deforestación de la última década, calculada en 1 millón de hectáreas según datos del gobierno. Eso se traduce en la disminución que tienen estos ecosistemas para contrarrestar los fenómenos meteorológicos, en este caso, estos ciclones. En menos de 2 años, Nicaragua ha sido impactada por 3 huracanes que han afectado especialmente a las comunidades más pobres del Caribe. Donaldo Hernández, Voz de América. Y recuerde que usted puede ampliar esta y otras noticias en nuestra página web vozdeamerica.com, y si tiene celular a la mano, lo invitamos ya mismo a que escanee ahora el código que está viendo en pantalla y así pueda ingresar fácil y rápido a nuestra portal web. Cocineros de Miami se unieron junto a sus familias y amigos para preparar comidas a personas afectadas por el huracán Ia en el Cabo Coral, Florida. También José Pernalete nos cuenta sobre esta jornada de asistencia a damnificados. La ayuda a los damnificados por el huracán Ian también contempla la preparación de cientos de platos de comida caliente. Platos que se entregan a los afectados que aguardan su turno para recibir la ayuda necesaria tras perderlo todo por la tragedia de hace casi 2 semanas. Esta jornada fue organizada por un grupo de cocineros de Miami que se trasladaron a Cabo Coral, Florida, al siguiente día del impacto del huracán, y a partir de allí no han dejado de atender a estas familias. Plantamos la paella, empezamos a cocinar y empezó a llegar la gente y muchas personas llorando porque lo habían perdido todo y gritándonos las gracias que pudimos traerle una cajita de agua, un pan, una comidita caliente porque ya estaban sin corriente. Toneladas de ayuda, como artículos
artículos de higiene, comida no perecedera, agua potable, además de los platos preparados por los cocineros. La entrega de esta asistencia fue muy bien recibida en la costa oeste de Florida. Buenísimo, muchas gracias a toda la comunidad de Miami. Yo sé que la mayoría son cubanos, latinos. Muchísimas gracias a todos, porque la gran ayuda para todos nosotros, no solamente Cape Coral, gente que viene de Lehigh Acres, de Fort Myers, de Naples. Los organizadores de esta jornada de donación afirman que la necesidad de los afectados por el huracán Ian será prolongada, por lo que no descartan que este tipo de actividades puedan repetirse incluso para la temporada de Acción de Gracias. En la larga fila de vehículos también esperaron sus turnos, una afectada con un carrito de mercado y otra a bordo de una bicicleta. José Pernalete, Voz de América, Cabo Coral, Florida. Ataques con misiles rusos acudieron este lunes a varias ciudades de Ucrania. Jacopo Luzzi nos acompaña hoy en el estudio para ampliar esta información. Jacopo, ¿cuál ha sido el impacto de estos ataques? Diva, según los expertos es demasiado pronto para decir si estos ataques tendrán un impacto militar significativo en esta guerra. De hecho, parecieron diseñados más para aplacar a los rusos de línea dura que piden a Putin que intensifique la guerra y causar pánico entre los ucranianos. Entre tanto, esta tarde la Asamblea General de la ONU se reunió y varios países afirmaron que las anexiones ilegales de Rusia amenazan la existencia de la ONU y además condenaron los ataques. El presidente Vladimir Putin ordenó el lunes una serie de ataques contra misiles de gran alcance contra ciudades de Ucrania, golpeando el corazón de Kiev, la capital, y otras áreas lejos de la línea del frente en el asalto aéreo más amplio contra civiles e infraestructuras desde los primeros días de la invasión de Moscú. Al menos 11 personas fueron matadas en los ataques y serían 89 los heridos. Putin dijo que la represalia fue en respuesta a una explosión que golpeó un puente ruso militarmente clave en Crimea durante el fin de semana, que calificó de ataque terrorista. Si continúan los intentos de llevar a cabo ataques terroristas en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y proporcionadas al nivel de amenazas planteadas a la Federación Rusa. Nadie debería tener dudas sobre esto. Fueron docenas de ataques en todo el país, desde Lviv hasta Yarkov, en horas de la mañana, cuando la gente se desplazaba al trabajo o la escuela, y con la intención de paralizar las instalaciones de energía a medida que se acerca el invierno. Eligieron deliberadamente ese momento tales objetivos para causar el mayor daño posible, pero somos ucranianos, ayudándose unos a otros. Creemos en nosotros mismos. Restauramos todo lo que fue destruido. El presidente Joe Biden condenó el lunes los ataques, diciendo que no tenían ningún propósito militar y nuevamente demostraron la total brutalidad de la guerra de Putin contra el pueblo ucraniano. El mandatario estadounidense, sin embargo, no anunció ninguna nueva medida de Estados Unidos o sus aliados en respuesta a los ataques. Se espera que Biden asista el martes a una reunión virtual de los líderes del G7 para analizar los recientes eventos en Ucrania. Entre tanto, los líderes mundiales además condenaron los ataques y también India y China, que han siempre evitado las críticas directas a Putin, Diva, ahora renovaron los llamados para disminuir las tensiones. Gracias a Jacopo Luzzi. California ampliará el acceso de migrantes indocumentados a identificación oficial para quienes no conducen. Verónica Villafañe nos explica cómo algunos sectores abogaron por esta ley. Jornaleros llegan a diario al Centro de Empleos de Pasadena, California, en busca de trabajo. La mayoría no tiene documentos que demuestran que viven en el estado. Eso les limita el acceso a servicios, abrir cuentas bancarias y alquilar viviendas, especialmente en sitios donde no aceptan pasaportes extranjeros o documentos consulares. A uno le están pidiendo una forma de identificación y la mayoría de la gente no la tenemos. Debido a su edad y bajos ingresos, César Saucedo quiere solicitar cupones de alimentos. Yo como jornalero voy a calificar para ese programa, pues si no tengo un ID, ¿cómo lo voy a hacer?
En 2015, California comenzó a emitir licencias de conducir para indocumentados, dándoles un documento de identidad oficial, pero excluyó a muchos, explica José Madera. Ayudó a casi 1 millón de personas, pero mucha gente que no tenía un carro o no podía conducir, no podía agarrar una licencia de conducir. Madera dice que su organización y muchas otras abogaron por más de un año para pasar la ley Identificación para Todos en California. Va a ayudar mucho a muchas personas. Para María Zamorano, la falta de identificación ha sido un obstáculo para su progreso. No puedes tener una cuenta de banco o cuando quieres como abrir un crédito en una tienda también te piden una identificación. ¿Qué importa que tengas el dinero, pero si no tienes la identificación no puedes hacer nada? Las tarjetas de identificación deben empezar a emitirse a más tardar para julio de 2027. Se estima que la ley ampliará el acceso a una identificación oficial de California a casi 2 millones de personas indocumentadas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En Colombia continúa en aumento la llegada de migrantes a Medellín para seguir su camino hasta Necoclí con miras a atravesar la selva del Darién. Yair Díaz nos muestra los detalles. Prácticamente tenemos que dejar de comer y mantener el pasaje porque no resulta esto ya se salió de control. El venezolano José Gregorio Sánchez se encuentra en la terminal de transportes de Medellín a la espera de encontrar un boleto de bus que lo lleve hacia Necoclí, paso obligatorio para emprender su travesía por la selva del Tapón del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Hace 8 días tuvo un aumento y empezaron a llegar más de 400 personas, entre 400 y 600 personas diariamente. Así como lo explica Samir Echeverry, director de la Asociación de Transportadores del Departamento de Antioquia a La Voz de América, el aumento de ciudadanos venezolanos que buscan llegar a Panamá se triplicó en las últimas semanas. Lo que vemos es que puede empezar a aumentar y que pueda empezar a desbordarse en el municipio de Necoclí, que se vayan a represar y que las autoridades van a tener que tomar alguna decisión de frenar y no permitir más ingresos. Denuncias de sobrecostos de los boletos y la escasez de autobuses agrava la situación para los migrantes venezolanos en su travesía de llegar a Estados Unidos sin la debida documentación. Y nos están aumentando el pasaje que ya es incomprable. Así es que le hago un llamado a las autoridades competentes que tengan que ver con la regularización de los pasajes para que mantengan el precio. Según las autoridades colombianas, diariamente se encuentran transitando entre 1.000 y 1.300 migrantes desde Medellín a Necoclí. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. El reciente indulto del presidente Joe Biden a la posesión de marihuana beneficia principalmente a la comunidad latina y a los afroestadounidenses. Jorge Agovia nos presenta un testimonio y cómo la Casa Blanca abordó la situación. Michael Díaz Rivera fue arrestado en Estados Unidos cuando tenía 19 años por posesión de marihuana. Recuerdo la noche en que cometí el delito y llamé a mi mamá para decirle que estaba en la cárcel por posesión de marihuana, algo de lo que ella me había advertido, pero en mi corazón yo sabía que no estaba mal. La decisión del presidente Biden de indultar a miles de estadounidenses condenados por posesión simple de marihuana ha sido celebrada por muchos cuyas vidas se vieron afectadas por los arrestos. Michael es uno de ellos. Estoy pensando en aquellas personas que luchan por encontrar una vivienda y las puertas se les cierran en su camino, aquellas que luchan por encontrar un ingreso estable, tratando de encontrar un buen trabajo. Según la Casa Blanca, más de 6.500 personas fueron encarceladas por el delito federal entre 1992 y 2021. Demasiadas personas, especialmente en la comunidad hispana y negra, se han visto afectadas por las leyes federales sobre la marihuana, solo por poseerla. Es incorrecto, no tiene sentido. Es mantener barreras para acceder a cosas como cupones de alimentos y vivienda adecuada. Organizaciones y estudios académicos han protestado durante décadas por el sesgo racial en los arrestos. En la actualidad, el consumo medicinal de marihuana es legal en 37 estados del país y disponible para su uso recreativo en 19 estados, la capital de la nación, Wuhan.
La orden de Biden tiene efecto solo para las condenas federales. Sin embargo, el mandatario abogó para que todos los estados emitan indultos similares. Este es un tema que no es republicano ni demócrata, es bipartidista. El perdón del mandatario no incluye las condenas por posesión de otras drogas o por cargos relacionados con la producción o posesión de la marihuana con la intención de distribuirla. Jorge Agobián, Voz de América. A menos de 30 días para las elecciones de medio término, Texas se ha convertido en una aspiración importante para los demócratas. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre la reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Dos eventos marcaron la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Austin, Texas, a menos de un mes de las elecciones de medio término, un periodo clave para los partidos que buscan la mayoría en el Congreso. El mismo espíritu que nos permitió a Joe Biden y a mí recibir el voto más grande en Texas de cualquier candidatura presidencial demócrata, gracias a ustedes, el más grande en medio siglo. Uno de los grandes temas electorales es el aborto. Texas está entre los 9 estados más restrictivos del país. La idea de una política y un enfoque que le diría a alguien que ha sobrevivido a un acto extremo de violencia y violación, luego decirle, ya no tienes la autonomía, la autoridad en lo que respecta a tu cuerpo, que acaba de resistir ese acto. Harris llamó a los votantes de Texas a proteger el derecho al aborto y al voto. Republicanos criticaron la política migratoria y fronteriza de la administración Biden, pese a que Harris no se refirió a esos temas. Kamala Harris fue a Texas ayer, pero alerta, no se acercó a la frontera sur. Kamala Harris va a Texas para una recaudación de fondos, pero no visita la frontera. Abandono del deber y asombrosa arrogancia demócrata egoísta. Qué vergüenza, representante Doggett. Y siempre por la ocupación de Biden y cada una de las personas que hicieron que sucediera. Por lo pronto, la contienda política continúa. Al haber ganado 2 escaños en la Cámara de Representantes Federal, Texas resulta clave en los resultados nacionales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Dos celebraciones en Nueva York. Por un lado están los que festejan el descubrimiento de América y por otro lado los que rechazan las acciones de los conquistadores pidiendo que se resalte a los pueblos indígenas. Ángela González nos muestra las dos caras de la moneda. Uno festeja la cultura latinoamericana y con más de 40 organizaciones culturales honra a las tribus indígenas. En su edición número 58, el desfile de la hispanidad brilló por comparsas, los bailes típicos y los colores de las banderas de los países hispanohablantes. Yo pienso que es una celebración para recordar cómo evolucionó el pasado y al presente que hemos llegado hoy en día. Pero en los últimos años han cobrado fuerza las reivindicaciones para que esta fecha se celebre como el Día de los Pueblos Originarios de América. Porque creo que en ese momento tal vez empezaron ese tipo de cosas, el racismo, la diferencia con el tema de los sexos, con la mujer, la esclavitud y ese tipo de cosas. Entonces tal vez hoy en día hay una conciencia un poco más sofisticada sobre ese tipo de cosas y tal vez no tendríamos como que seguir fomentando ese cambio que hubo en ese momento. Un día después, la comunidad italiana conmemora el Día del Navegante genovés Cristóbal Colón, con comparsas y banderas italianas y estadounidenses. Colón hizo muchas cosas buenas y muchas malas. Debemos analizar lo bueno y lo malo del individuo, pero no debemos acusarlo. Luego de 2 casos de vandalismo, la Junta de Preservación Histórica del Estado votó en 2018 por mantener el monumento a Colón en sus registros históricos y a la fecha se mantienen los 2 desfiles. Justamente fue desde el año pasado que se comenzó a celebrar oficialmente en el país el 10 de octubre como el Día de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Los jardines de la Casa Blanca recibieron a cientos de visitantes este fin de semana como parte de la tradición celebrada cada otoño y que se había pospuesto por la pandemia. Allí, varias de las ex primeras damas han dejado su legado, el huerto plantado por Michelle Obama, los rosales que dejó Melania Trump y los crisantemos y col rizada que rinden homenaje a Jacqueline Kennedy. Un espectáculo silvestre.
Y con estas imágenes nos despedimos por hoy en El Mundo al Día. Les acompañó Diva Lizeth Cash. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.